así que tenemos el sermón primero y dejaremos lugar para la oración, que es el tiempo especial de este culto. Así que vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, por favor. Y estamos empezando una nueva serie acerca de la oración. La semana pasada vimos orando con Nehemías, una oración efectiva. Y ahora, hermanos, estaremos hablando de la oración en otro matiz. La oración frente a la tentación. Mateo capítulo 25. Y quiero que leamos, hermanos, por favor. Perdón, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y leamos, por favor, desde el versículo número 36 hasta el 41. En esta ocasión vamos a centrarnos, mensaje está en el verso 41 exclusivamente, pero también estaremos analizando la oración que Jesús hizo aquí en Getsemaní más adelante. Así que, hermanos, hay mucho que aprender acerca de la oración. Vamos a ver muchos temas de la oración y yo creo, hermanos, que es lo que nosotros como iglesia, y es el discernimiento que como pastor Dios me ha dado, que como iglesia necesitamos mucho esto. Necesitamos aprender de la oración, necesitamos crecer en la oración. Y vamos allá a Mateo 26, dice la escritura, versículo 36 hasta el 41. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Todos juntos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, yo te pido en esta tarde y te ruego por sabiduría para exponer tu palabra. Señor, yo te pido que tú nos hables a nuestro corazón. Hemos cantado acerca de que tú eres un gran amigo para nosotros. Que si algo nos sucede en nuestra vida, decía el himno, cuéntaselo a Él en oración. También cantamos, Señor, acerca de poner nuestra mirada en ti. Que nuestros ojos siempre estén mirando fijamente a Cristo. Y por último, clamábamos: cuánto necesitamos tu presencia. Y es precisamente en este tema que vamos a ver que necesitamos tu presencia. Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, que hoy pueda conocer el Evangelio por tu palabra. Si hay alguien aquí que no está orando, que pueda determinarse orar. Si hay alguien aquí que está siendo tentado, dale la victoria en libertad. Señor, bendice tu palabra que va a ser expuesta en este día. Úsame como un instrumento en tus manos para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Señor, por favor, bendice tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Roger Bryan es un nombre seudónimo que utilizó un pastor que había caído en pecado de adulterio. En una página o en un artículo llamado The Ministry Magazine, es un artículo de una iglesia adventista, y ahí muchos pastores suelen subir estudios bíblicos y subir algunos sermones, y este pastor seudónimo, Roger Bryan, así le vamos a llamar, compartió en ese artículo la descripción de qué fue lo que le llevó al pecado de adulterio. Y escucha lo que dijo este hombre. Dice: nadie en su sano juicio se despierta y dice: hoy parece un día perfecto para cometer adulterio y destruir mi matrimonio.
Lo que está diciendo aquí este autor o este pastor, ex pastor, es que está diciendo es que nadie se levanta en la mañana pensando que va a ser el día de su caída. Pero posterior a eso, más abajo, describiendo cómo fue que cayó en ese pecado, él dice lo siguiente, escuche, al reflexionar veo dos señales de alerta que no vi. Desde el momento en que conocí a mi amiga, me pareció atractiva. Eso no es ni bueno ni malo, casi todas las iglesias tienen miembros físicamente atractivos. Pero yo al descubrir lo bien que nos llevábamos, debí haberme alejado. La otra señal de alerta fue cuando me di cuenta de que yo empezaba a verla como algo más que una amiga. Y en lugar de esconderme tras la idea de que era imposible que ella sintiera lo mismo, debí haber asumido que sí. Esta porción de este pequeño relato de este ex pastor nos muestra que muchas veces no estamos conscientes, hermanos, de que la tentación llega cuando menos te lo esperas y cuando ya te das cuenta de ello es demasiado tarde. Me llama la atención lo que dice, veo dos señales de alerta que no vi. Pero no es que no las viera, hermanos. No es que él no viera esas señales de alerta, porque esas señales de alerta eran evidentes para la vida de él. El problema, hermanos, si aunque él no lo dice y él no lo describe en su artículo, yo puedo llegar a la conclusión que la razón por la cual él no vio esas señales de alerta o se le hicieron muy insignificantes en su momento, es porque le faltaba el discernimiento que solamente la oración puede dar. Y mis hermanos, debemos entender una cosa, cristianos caen en pecado, cristianos ceden a la tentación por falta de oración. Porque es imposible que una persona que está orando al Señor, es imposible que una persona que camina con el Señor sea tan fácilmente seducido por la tentación. Pero la gran mayoría de hombres y mujeres que llegaron a servir al Señor en algún ministerio prominente, académicos, teólogos, pastores, miembros comunes con buenos talentos y dones, cayeron o sucumbieron ante la tentación, todos por un mismo distintivo, no estaban teniendo una vida de oración. Y en Mateo capítulo 26, hermanos, el Señor Jesús nos va a enseñar y a través de este texto vamos a ver la importancia de la oración cuando nosotros estamos frente a la tentación. Porque déjenme decirle una cosa, hermanos, todos los que estamos en este auditorio, todos los que estamos en este cuarto, vamos a ser tentados de una u de otra manera. Ninguno de nosotros va a estar exento de sufrir tentaciones. Todos las vamos a sufrir. Pero el Señor nos dice qué hacer cuando eso viene. Y Él dice en el versículo 41, velen y oren. Así que el tema, hermanos, de este segundo sermón, de esta segunda sesión de nuestra serie de la oración, veremos el tema la oración frente a la tentación. La relevancia que la oración tiene cuando estamos pasando por tentación. Y acompáñenme por favor ahí, hermanos, en el capítulo número 26, por favor. Y quiero que veamos, hermanos, estas tres encabezados sencillitos, hermanos, que aprendemos de este texto. En primer lugar, vamos a ver el origen de un llamado a la oración. Vamos a ver qué fue lo que detonó el llamado a la oración. ¿Por qué el Señor hace un llamado a sus discípulos a orar? En segundo lugar, hermanos, nosotros vamos a ver la razón del llamado a la oración. Vamos a ver el por qué debemos orar. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros vamos a ver el gran fracaso de la falta de oración. El gran fracaso de la falta de oración. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos conduce una falta de oración? Y para entrar, hermanos, a nuestro primer encabezado, vamos a ver el origen del llamado a la oración. ¿Por qué el Señor llama a su pueblo, a la iglesia, a discípulos, a orar? Y quiero que me acompañe ahí en el capítulo 26, porque vamos a tomar contexto en el versículo número 31, por favor. Vamos a tomar un poco de contexto para entrar al verso 41. No vamos a ver muchos detalles de esto, los veremos más adelante cuando vemos la oración de Jesús. Pero quiero que vea usted el origen de este llamado a la oración.
Dice la escritura ahí en el versículo número 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En esta porción, hermanos, en este contexto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo había acabado de celebrar la Santa Cena con ellos. Les había mostrado el significado del pan, del vino, había estado con ellos. Dice el versículo anterior del 31 que leímos que acabaron de cantar el himno y salieron con destino al lugar de Getsemaní, un lugar donde el Señor Jesús solía acudir a orar según los relatos del libro de Lucas. Sin embargo, hermanos, cuando ellos van camino hacia Getsemaní, el Señor hace 2 advertencias a sus discípulos. La primera la encontramos, hermanos, en este texto, y la otra la vamos a ver en el libro de Lucas. La primera, hermanos, dice el Señor que Él está preparado para ir a la muerte, que Él va a ser herido, que Él va a ser apresado en Galilea. Y entonces lo que el Señor Jesucristo les dice a ellos es que después de que Él resucite los va a ver. Pero Pedro inmediatamente dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y si me es necesario morir contigo, voy a morir por ti. Y es ahí donde nosotros vemos una de las declaraciones más controversiales y más impactantes del Nuevo Testamento. Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro, insistiendo en esto, no tomando en cuenta estas palabras, Pedro le dice al Señor: Señor, te vuelvo a repetir lo mismo, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y dice el texto que todos los discípulos dijeron lo mismo. Había una disposición de ellos, había un interés en ellos. Yo no creo, hermanos, sinceramente, que ellos estuvieran fingiendo, no estaban mintiendo. Yo creo, sinceramente, que ellos tenían buena intención. Yo creo que ellos tenían el deseo de lo que estaban diciendo, estaban sintiendo lo que estaban diciendo, mas sin embargo no entendieron que las fuerzas humanas no pueden controlar muchas veces lo incontrolable. Y el Señor les dice a ellos: si ustedes dicen eso, está bien. Pero más adelante en el libro de Lucas, el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez confirmado, vuelto a tu hermano. Y Pedro es cuando responde esto y dice: Señor, yo estoy dispuesto a morir e ir contigo hasta la muerte si es necesario. Jesús les dio 2 advertencias a Pedro y a los discípulos. La primera, que Satanás los iba a probar, a tentar. La segunda, que ellos se iban a escandalizar de lo que iba a suceder momentos después. Y la respuesta de Pedro y los discípulos fue: pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros vamos a morir contigo. Después de esa escena, Jesús va a Getsemaní a orar. Y dice la escritura que se llevó a sus discípulos, pero que más adelante tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Y después dice la escritura en Lucas que Cristo se apartó de esos 3 como a un tiro de piedra. No fue una distancia tan larga lo que Jesús tomó de ellos. Entonces se quedaron un grupo de discípulos aquí. Después Él tomó a otros 3 en una zona, los dejó aquí, y luego Él se fue a otro lugar solo a orar al Padre. No vamos a analizar la oración de Jesús en esta noche,
Pero vemos al Señor ahí en gran agonía. Dice el texto que estaba en gran angustia por lo que iba a sufrir. Pero estos discípulos se quedan ahí. El Señor les hace una petición a ellos y les dice: velen conmigo. Quédense y velen conmigo. Mire lo que dice el versículo 38. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, lo que Jesús quería es que estos tres discípulos estuvieran en oración, estuvieran buscando el rostro del Señor, estuvieran acompañando a Jesús en oración. El Señor estaba en gran angustia. El Señor estaba en un momento muy difícil en su vida, ya lo veremos después. Pero Jesús le dice a estos discípulos: quiero que oren, no quiero que estén aquí perdiendo el tiempo, quiero que vengan y oren, velen conmigo. Y dice la Escritura que Jesús fue a orar al Padre. Y ve lo que Jesús encuentra en el versículo número 40. Vino luego a sus discípulos. ¿Y qué hizo? ¿Qué encontró de ellos, hermanos? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Vea que Jesús está en gran agonía. Hay una necesidad en él. Y mira, hermanos, qué interesante es que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, en su forma humana, tenía la necesidad de orar al Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía la necesidad de orar al Padre, ¿cuánto más nosotros no tenemos esa necesidad? Si Jesús sentía el deber de buscar al Señor, había cosas en su haber, en su interior, que él no podía quizás resolver humanamente hablando. Había algo que le costaba a él entender y que él estaba ahí en el Señor, que solo el Señor podía hacer una obra. ¿Qué fue lo que fue a buscar el Señor? Lucas nos dice que un ángel del cielo vino y lo empezó a fortalecer. Jesús en su forma humana, a pesar de ser Dios en divinidad, en su forma humana, él necesitaba fortaleza para lo que vendría después. Para él iba a venir algo muy difícil, que era tomar la copa de la ira de Dios. Y aún él necesitaba la oración y estar en comunión con el Padre. Y después de lo que Jesús les dijo a sus discípulos que les iba a pasar a ellos, era para que ellos también estuvieran en exactamente activos en lo mismo. Sin embargo, dice el texto que los encontró durmiendo. Mira el versículo 43. Jesús los despierta, le dice a Pedro: ¿a poco no has podido velar conmigo una hora? Y el Señor se vuelve a ir a orar. Y mira el versículo 43. Vino otra vez. ¿Y qué pasó, hermanos? Otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sabemos exactamente la hora en la que Jesús está aquí con ellos, pero no era temprano en la noche, era ya de madrugada, muy de mañana. Era obvio que físicamente quizá ellos estuvieran cansados. Sin embargo, ellos no entendían que había una necesidad más grande que el descanso físico. Y que hay momentos en nuestra vida, iglesia, hermanos, escuche, hay momentos en nuestra vida que es más importante la necesidad espiritual que la física. Hermanos, cuando las escrituras nos mandan a orar, no es simplemente un mandato al aire. Hay una o varias razones que solamente hay cosas en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que solamente pueden ser tratadas con oración. Hay cosas que no puedes resolver con tus propias fuerzas. Hay cosas que tú no puedes soportar con tus propias fuerzas. Hay luchas que tú no vas a poder manejar en tu propio temperamento y necesitas al Señor. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y se quedaron 9 discípulos acá y que no pudieron echar fuera un demonio? ¿Se acuerdas de esa escena? Y Jesús desciende con sus discípulos y le dice: nosotros no podemos echar este demonio. Y Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, hay cosas que solamente Dios puede en su soberana voluntad contestar y hacer, y eso es a través de la oración. Y Jesús quería que sus discípulos entendieran que había una necesidad más grande
que su dormir físico, que su descanso físico, porque lo que se iba a avecinar unos momentos después era algo que humanamente no van a poder soportar. Y es ahí donde nace el mandato del verso 41, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la razón del llamado a la oración. Vamos a ver versículo 41, por favor. Velad y orad. Estos verbos son imperativos, hermanos. Y hemos hablado muchas veces que los verbos imperativos resaltan una orden, un mandato. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo, viéndolos dormir, viéndolos cargados de sueño, el Señor hace un énfasis aquí, hace un mandato, quiere despertar no solamente su cuerpo, quiere despertar su espíritu. Y quiere advertirles de algo de lo cual ellos no se están percatando. Les dice, velen y oren. Y vean la primera razón por la cual les pide esto, versículo 41. Para que no entréis en tentación. Lo primero que Jesús está advirtiendo es que la oración es necesaria para no entrar en tentación. Ahora, mis hermanos, es interesante que la palabra tentación es la misma palabra griega en todas las veces en el Nuevo Testamento que se utiliza. La palabra griega de tentación en Mateo 26 es la misma palabra que encontramos en Santiago capítulo 1, tanto en los versículos 2 como en el versículo número 3 en delante. Es exactamente la misma palabra, y la palabra tentación nos da una serie de definiciones o de significados que significa poner a alguien a prueba, o también significa adversidad. Y muchos podremos decir, bueno, la tentación es una prueba entonces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Y pareciera que esta duda también estaba en la iglesia del primer siglo, porque Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y alguno quizá dirá, pero yo vemos que el Señor, dice Pedro, que el Señor nos va a probar nuestra fe. Entonces, ¿Dios tienta o no tienta? Bueno, hermanos, cuando hablamos de la tentación debemos hablar la tentación o la prueba en dos connotaciones diferentes. La primera es esa prueba, hermanos, es la aflicción que experimenta el creyente mediante la cual su fe es ejercitada. Esa es la primera vez, ese es el primer contexto en el que se utiliza esta palabra. Cuando el Señor utiliza una circunstancia, cuando el Señor utiliza ciertas cosas para probar, para ejercitar la fe del creyente, para llevarlo a la madurez. Es Dios el que está produciendo en el creyente madurez. ¿Estamos aquí? Pero Él nunca va a poner algo que lleve al creyente a pecar contra Dios mismo. ¿Sí entendemos la diferencia? La segunda connotación de tentación que encontramos es la seducción que Satanás presenta, o la invitación al mal que es originada a través de nuestras pasiones y deseos, como Santiago capítulo 1, 13 al 16 nos lo dice. Entonces, cuando vemos la palabra tentación o prueba, la vamos a ver en dos connotaciones distintas. ¿Cómo saber cuándo es una y otra? Por el mismo contexto, por el mismo contexto. Por ejemplo, lo que le sucedió a Job, aunque el Señor le dio permiso a Satanás, ¿quién fue el que atacó a Job realmente? ¿Dios atacó a Job? No. Dios le dio a Satanás solamente permiso de atacar a Job, porque Satanás quería comprobarle a Dios algo, o quería demostrarle a Dios algo, que Job solamente adoraba a Dios por lo que Dios le daba. Ese era el propósito de Satanás, incitar a Job a través de esas circunstancias a que maldijera a Dios. Ese era su propósito. En Pedro nos dice, por ejemplo, que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Y ahí no está hablando del incentivo al pecar, sino de las cosas que nos suceden por la causa de Cristo. Entonces, dependiendo del contexto donde nosotros estemos, vamos a saber qué tipo de prueba o tentación hay. Y esto por las traducciones, aunque la Reina Valera 60 es interesante porque usa la palabra prueba para hablar más enfáticamente de lo que Dios hace, y usa el término tentación para referirse a la incitación del mal. Entonces ahí la Reina Valera hace como esas distinciones para ayudarnos a entender. Pero en el griego son es la misma palabra.
Ahora, hermanos, la pregunta es entonces, Jesús dice, velen y oren para que no entren en tentación. Ahora, Jesús está diciendo que si oramos no vamos a ser tentados. Jesús está diciendo que si yo oro y que si yo velo y oro, ya no voy a tener que pasar por la tentación. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? No, hermanos. Todos vamos a ser tentados. Jesús mismo estuvo 40 días y 40 noches orando y en ayuno. Inmediatamente de que terminó su ayuno, Satanás vino a tentarlo. No, Jesús no está diciendo que velemos y oremos para que no sintamos la tentación. No, eso no. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Hermanos, la oración, escuche esto, no es para que no seamos tentados, sino para que no seamos conducidos a la tentación. En otras palabras, la oración no evita que seamos tentados, sino que nos fortalece nuestro espíritu y debilita nuestra carne para no ceder presos a la tentación. ¿Sí entendimos eso, mis hermanos? Lo voy a repetir otra vez. La oración no evita que seamos tentados. Vamos a ser tentados. Más bien la oración fortalece nuestro espíritu y debilita nuestra carne para no ceder presos a la tentación. Eso es lo que la oración hace cuando somos tentados. Cuando viene una tentación, lo que hace la oración cuando estamos en comunión con el Señor es que el impacto de la tentación no va a tener la misma fuerza que tendría cuando estamos en nuestra propia carne. Conforme nosotros vayamos en oración, más llenos del Espíritu Santo seremos. Entonces lo que Jesús le dice a sus discípulos aquí es, ustedes necesitan velar y orar para que cuando venga la tentación a ustedes puedan soportarla. No cedan a ella. Mira lo que dice el versículo 41, lo complementa. La definición que acabamos de dar la complementa. El Espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice, hermanos? Pero la carne es débil. Yo pregunto, hermano, mira acá. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy en este día, deseos de que nuestra vida cambie? Levante la mano. ¿Quién tiene hoy deseos de decir, yo quiero que mi vida cambie? Yo quiero cambiar. Es más, pastor, en este momento yo estoy tratando de dejar algo que me tiene atado. Todos nosotros tenemos eso. El espíritu está dispuesto. Yo no dudo que haya aquí alguien que esté dispuesto a obedecer las escrituras. Yo no dudo que haya aquí alguien que tiene el deseo de ya no pecar. Yo no dudo que aquí haya alguien que tiene la determinación de dejar la pornografía. Yo no dudo que aquí haya alguien que tiene la determinación de dejar el tabaco. Yo no dudo que aquí haya alguien que tenga la determinación de ser un mejor esposo, de vivir en santidad. Yo no lo dudo. Pero dice Cristo, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. La carne es débil. Hermanos, la disposición de nuestro espíritu contrasta con la realidad de nuestra naturaleza humana. Por eso el Señor dice, velen y oren para que esa tentación no cedan a ella. Su espíritu podrá tener disposición de hacer cosas, de cambiar sus vidas, pero necesitan velar y orar porque su carne es débil. ¿Ya entendimos el texto entonces, hermanos? Es ahí donde empieza el problema del creyente, en esa famosa frase de, es que yo no sé cómo dejar ese pecado. Es que yo quiero, pastor, yo lucho por dejar ese pecado, pero no sé cómo hacerlo. Y mi pregunta para usted sería, ¿y cuánto tiempo usted invierte en oración diaria? ¿Cuánto tiempo usted pasa buscando al Señor en oración? A la medida de lo que tú oras al Señor, a la medida de la calidad de la oración con la que tú oras al Señor, será la medida en la que vamos a hacerle frente a nuestras tentaciones. Hermanos, la oración es nuestra fuente de preservación contra la tentación. Debemos entender que somos de naturaleza vulnerable.
Mira lo que dice Santiago capítulo número 1, por favor. Vamos a Santiago capítulo 1, quiero que veas este texto con más detenimiento. Santiago capítulo 1, mira el versículo número 13. Quiero que tú y yo veamos cómo está compuesta la tentación, cómo funciona la tentación en nuestra vida. ¿Por qué la oración ayuda a que no cedamos ante ella? Santiago nos dice, 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Quiero que veas, hermanos, mucha gente le echa la culpa al diablo de sus pecados. Es que el diablo me hizo. Es que el diablo. Yo creo que si el diablo estuviera aquí escuchando, diría, ¿yo qué? Yo no te obligué. Está como una vez, hermanos, cuando quería yo empezar a dejar ciertas comidas para bajar de peso, y un día mi esposa estaba haciendo roles de canela. A mí me encantan sus roles de canela. Y estaba haciendo roles de canela y me acuerdo que le di una mordida y rompí mi dieta ese día. Y luego le digo, por tu culpa rompí mi dieta. Y luego me dice, ¿yo por qué? Yo hice el rol, tú fuiste el que te lo comiste. Y muchas veces estamos con el diablo. El diablo dice, yo solamente te puse la tentación enfrente, tú fuiste el que la agarraste. Pero ve lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿De dónde viene nuestra tentación? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia habla de deseos que están en nosotros, pasiones que están en nosotros. Entonces Santiago nos dice que cada uno cede o viene a la tentación cuando de esos propios deseos y pasiones que están en usted empieza a ser atraído y seducido por esas pasiones. Mis hermanos, debemos orar porque la oración es una preservación contra nuestras propias pasiones. Me encanta lo que dice Pablo en Gálatas. Digo pues, anden en el Espíritu para que no lleguen a satisfacer los deseos de la carne. Entre más alimento le demos al Espíritu y más ayunemos la carne tendrá menos dominio sobre nosotros. Pero para poder estar llenos del Espíritu, yo necesito estar en oración. Ahora, hermanos, permítanme hacer una aclaración. Cuando hablamos de la tentación, no estoy refiriéndome, o no tenga usted en mente, pecados de inmoralidad sexual. Existen muchas tentaciones que una persona puede enfrentar de diferentes tipos. Por ejemplo, una persona que aquí sea vulnerable a la avaricia, al querer acumular, puede ser tentado a cometer fraude. Puede ser tentado a desfalco fiscal. Puede ser tentado incluso a hurtar. Puede ser tentado a excederse en sacar préstamos que afecten su economía. O sea, puede ser tentado a estas cosas. No tiene que ser inmoralidad sexual siempre. La tentación puede ser de muchas maneras, de muchas formas. Por eso, hermanos, hemos entendido una cosa, iglesia, debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Mira, mi hermano, Jesús mismo lo recalca. La oración es necesaria porque tu carne es débil. Y solamente tú y nada más que tú sabe con qué estás batallando. Solamente tú y nada más que tú saben cuáles son tus debilidades. Solo tú lo sabes. Solo tú y Dios lo saben. Hermanos, tú y yo sabemos cuáles son aquellas cosas en las cuales tú y yo somos débiles. Tú y yo sabemos cuáles son aquellas cosas en las que nosotros nos sentimos atraídos. Por la gracia de Dios, nunca en mi vida, así sinceramente Dios es mi testigo, nunca en mi vida he probado el alcohol ni las drogas, no sé ni a qué saben. Pastor, ¿usted de veras nunca ha probado una cerveza? No, ni un traguito, no sé a qué sabe.
Por ende, hermanos, si en este cuarto o en un lugar me pusieras una mesa llena de todas las botellas de alcohol, habidas y por haber, no se me van a antojar porque ni sé ni qué saben. No tengo ni idea del sabor de eso. No me llama la atención. Ni cuando era mundano no me llamaban, ahora menos que estoy en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando en una mesa ponen aquellas cosas en las cuales tú y yo sí somos vulnerables? ¿Qué pasa cuando está frente a nosotros algo que tú y yo sabemos que humanamente hablando no vamos a poder controlar? Es ahí donde la oración hace su efecto. Hermanos, yo no debo de orar hasta que ya venga la tentación. Yo debo de vivir en oración para que cuando la tentación aparezca yo tenga la fortaleza para resistirla. Por eso la oración, hermanos, es el recurso. Jesús dice, la oración, velen y oren para que no entren en tentación. Ahora, ¿qué significa entrar en tentación? Me encanta la definición que da Timothy Keller en su libro La oración. Él dice, entrar en tentación es contemplar y considerar la posibilidad de ceder a la tentación. Considerar la posibilidad de ceder a la tentación. Es cuando estás en ese momento en el que tú dices, nada más poquito. No importa, rápido, nada más así, tantito. John Owen en su libro La Tentación dice, entrar en tentación es enredarse en la tentación misma como alguien que cae en una trampa. Mira, mis hermanos, tú y yo sabemos cuáles son aquellas cosas en las que somos vulnerables. Tú y yo sabemos los lugares, lo que no, lo que sí, los lugares que no o sí debemos frecuentar. Tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos eso. Pero entramos en tentación cuando ya la tentación nos ha enredado como alguien que cae en una trampa, como un animal que está caminando o andando por el camino y de repente una soga o algo lo atrapa y ya no puede salir de ahí. Debemos entender que nosotros no somos invencibles frente a la tentación, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando con vida. Hermanos, velar en oración no es solo mantenerte despierto orando, es mantenerte alerta, consciente de quién eres, consciente de tus debilidades, amurallando tu espíritu completo con el poder del Espíritu Santo, puesta la armadura para el combate contra nosotros mismos y contra el tentador. Es hacer murallas alrededor de nosotros. Es hacer fortalezas. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Es edificar muros para evitar que lleguen los adversarios por cualquier lado en el que yo me sienta distraído. Pablo mismo entendía esta lucha. Pablo mismo entendía que en su ser había una naturaleza que iba siempre contraria a lo que él quería hacer para el Señor. Y esa es la naturaleza que tú y yo tenemos cuando cada mañana somos tentados incluso a quedarnos dormidos más tiempo, a descansar. Quizá hoy te hiciste un propósito de levantarte a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 a orar y prende tu alarma y está ahí la cama está como que hasta la cama está más blandita. Triste colchón está bien duro, pero ese ya está blandito. Y en ese momento te quieres levantar y no sabes cómo hacerlo y no puedes hacerlo o no quieres hacerlo. Y es cuando el enemigo empieza a tomar ventaja sobre nosotros. La oración, hermanos, me permite fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración me permite mantenerme fortalecido en el Señor, me hace comprender que yo no puedo solo, me hace entender que necesito la ayuda del Señor, me hace entender que necesito la gracia de Dios, me hace entender que necesito su sabiduría, su poder, su fortaleza, ver el pecado como Él lo ve. Eso es lo que la oración hace. Y meditando en esto, escribiendo así de repente en mis notas, escribí algo que me llamó mucho la atención y dije, esto es una verdad genuina. Puse, caemos en la tentación desde el momento que decaemos en la oración. El principio de la tentación, el principio de la caída en la tentación es desde el momento en el que tú decaíste en la oración.
La tentación no empieza con el sentir o la seducción de querer abrazar el pecado. Comienzan desde el momento en el que yo ya decaí en mi tiempo y mi rutina de oración. Desde ahí va a comenzar la tentación. Porque debemos entender una cosa, mis hermanos, una persona no cae de la noche a la mañana. Una persona cae progresivamente. ¿Te acuerdas de la historia con la que abrimos este mensaje? Yo no me había dado cuenta, dice el autor, de las alertas que estaban enfrente de mí. ¿Por qué no se había dado cuenta? Porque su vida de oración probablemente estaba decaída. Y desde ahí le había cedido terreno a la tentación y él nunca se dio cuenta. Él debió de haber puesto alarmas en su cabeza. Pero ¿sabe por qué no? Porque no tenía discernimiento, hermanos. Iglesia, si velar y orar no fuera necesario, Cristo, el Hijo de Dios, no lo hubiera necesitado. Si velar y orar no fuera necesario, el mismo Hijo de Dios no lo hubiera necesitado. Pero si el mismo Hijo de Dios lo hizo, quiere decir que es necesario. Si el mismo Hijo de Dios necesitó la presencia y la fortaleza de su Padre en su humanidad, con más ganas la necesitamos tú y yo. Los mayores fracasos en la vida cristiana, los mayores escándalos de personas que han incurrido en pecado, son porque no han entendido que la oración es como respirar, es como el aire para nuestros pulmones. Sin oración te mueres. Y esto lo vivieron los discípulos. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, el gran fracaso. Mire lo que dice Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículo 41 en adelante, y con esto vamos a concluir. ¿Estamos ahí, hermanos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Fíjate que ya no los despertó, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No vamos a leer lo demás hasta el final, pero ¿qué siguió después de esto? Si tú lo lees en tu casa. Judas viene y le da un beso a Jesús en la mejilla. Era la señal que Judas había dicho de que al que yo besare, a ese lo van a prender. Cuando Judas da ese beso, Jesús le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y vinieron los soldados y arrestaron a Jesús. Y Pedro, ¿a quién se dirigió Jesús la primera vez cuando le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿A quién se dirigió? A Pedro. ¿Quién fue el que dijo: yo iré contigo hasta la muerte de ser necesario? ¿A quién le dijo: no has podido velar conmigo ni una hora? ¿Y quién? Cuando Jesús fue arrestado, ¿quién crees que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados? Pedro. Pero quiero que veas el fracaso, porque este no es el fracaso todavía. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con las alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mira el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a... ¿Qué? Aquí, yo creo que este era de Aguaviva, yo creo este. ¿En serio? ¿En serio?
comenzaste a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y esto es lo más duro, hermanos. Lee el 75 con calma. Esto es lo más duro. Después de la tentación y cuando cedes. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo se ve una vida después de ceder a la tentación? Ahí la tienes con Pedro. Un llanto amargo. Pedro y los discípulos, porque ellos también se fueron, se esparcieron. Pedro y los discípulos fracasaron. ¿Qué diferencia con Jesús? Cuando él oró: Padre, si es posible, pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, como tú. Y Jesús fue a la muerte victorioso, no cediendo a la tentación de desobedecer al Padre, sino obedecerlo hasta el final. Y los discípulos fracasaron. ¿Qué hizo la diferencia entre uno y otro? La oración. Jesús ya le había advertido a Pedro que esto iba a pasar. Jesús ya le había dicho a Pedro y a los otros que Satanás los había pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabes qué? La imagen de Satanás era la forma en la que le quitaban al trigo todo lo demás, las espigas, para desgranarlo. Lo que Jesús le estaba diciendo es: Satanás va a hacer una sacudida aquí con ustedes. Pedro, pon atención. Discípulos, pongan atención, la hora viene. Cristo, ¿qué estaba avisándoles? No solamente que la hora de su arresto iba a venir, sino que la hora de la tentación estaba cerca de ellos. Y en lugar de poner atención, y en lugar de buscar al Señor, y en lugar de estar concentrados en lo que tenían que hacer, se dedicaron a dormir. Hermanos, la tentación está a la puerta de todos nosotros. Y fracasas en la tentación y cedes a la tentación y caes en el pecado que ya dijiste que no ibas a caer por tu mediocre vida de oración. Si no es que nula. Porque mediocre por lo menos alguien lo está intentando, aunque malamente. Pero nula porque no lo estás haciendo. Y mediocre, una oración mediocre es aquella que pide y pide mal para gastar en sus deleites. Mis hermanos, Pedro fracasó en su vida, en esta prueba, en esta tentación, por su falta de oración. No entendió. Y cómo terminó, lloró amargamente. Ahora, no lloró amargamente nada más decir: ay, la regué. No. Se acordó que Jesús se lo había advertido. ¿Sabes qué es eso? Es un peso de culpa y al mismo tiempo de remordimiento y al mismo tiempo de muchas cosas encontradas, de saber que pudiste haberlo evitado porque te lo advirtieron y ahora ya no hay nada que se puede hacer. Hay una escena más fuerte en las narraciones, creo que es en Lucas, en donde está, que dice que cuando Pedro negó al Señor y el gallo cantó, Jesús lo volteó a ver y lo miró fijamente. Cada vez que tú cedes a la tentación, Él te está mirando fijamente. ¿Y sabes qué nos dice nuestro Dios? Yo te advertí. ¿Tú crees que este pastor recuperó su vida? Ya no recuperó nada, perdió todo. Lo dijimos el domingo pasado en la serie de Lamentaciones. Las consecuencias del pecado son irreversibles. Son irreversibles. Todo lo que pierdes por un momento de placer, todo lo que pierdes por un momento de dejadez, todo lo que pierdes por un momento de descuido. Porque la tentación no te va a avisar cuándo va a venir. Te va a llegar pronto. Cuando menos te lo esperes. Cuando menos lo imagines. Cuando más vulnerable estés. Porque la tentación es traidora, apuñala por la espalda. Mis hermanos, iglesia,
¿Sabe por qué estamos espiritualmente como estamos? Porque nos falta orar. ¿Sabes por qué no puedes con esos pecados que tanto te quejas? Porque no puedes orar, porque no quieres orar. Y piensas tú que diciéndole a los hermanos en el grupo, en la iglesia, oren por mí, ellos van a hacer lo que tú no haces. Estás equivocado, mi hermano. Yo no puedo rescatar tu vida de oración. Ni ningún hermano puede rescatar tu vida de oración. Lo que podemos hacer es interceder por ti, que Dios te dé gracia, que Dios te fortalezca, pero la responsabilidad es toda tuya. Nadie va a orar mejor por ti que tú mismo. Nadie se va a preocupar más por tu vida espiritual que tú mismo. Yo sé, y a mí me encanta cada domingo porque yo veo mis WhatsApp y el pastor Carlos Saucedo de Monterrey siempre me manda un mensaje: pastor, hoy oré por ti esta mañana. No sé por qué alguien le habrá chismeado algo, creo. Pero tiene mucho, ya tiene 2 años así. Y lo agradezco y digo gracias porque pues no tengo una relación tan cercana con él y me gozo saber que alguien está orando por mí. Pero él no va a salvar mi mediocre vida de oración. Yo tengo que orar por mi propia vida. Yo tengo que orar por mi congregación. Yo tengo que orar por mi familia. Yo tengo que poner fortalezas alrededor mío y de mi hogar. Porque nosotros somos el blanco de Satanás. Tú eres el blanco de Satanás. Y si no estamos caminando con Dios, y si no estamos buscando el rostro de Dios, vamos a caer en la tentación, a cosas que van a ser irreversibles, y nos vamos a terminar alejando del Señor paulatinamente, al grado de que terminemos como el hombre de la iglesia de Corinto, expulsado de la comunidad, lejos, entregado en las manos de Satanás para destrucción de su carne. Algunos quieren terminar o van a terminar como Sansón, sin ojos y divirtiendo al enemigo. Así van a terminar. Como Sedequías, sin ojos y exiliado. Porque cuando Dios se aparta de la vida de una persona, esa vida es una vida infeliz. Porque Dios no puede estar donde está el pecado, iglesia. Yo no sé si tú lo has notado. Espero que sí. Pero voltea a ver el culto de este miércoles hoy, este día. Ya está más llenecito. ¿Sabes por qué? No por nuestro poder de convocatoria. Porque cuando la iglesia empieza a decidir orar y a confesar sus pecados, Dios otra vez empieza a poner un fuego en nuestros corazones para buscarlo. Y yo entendí, y quiero ser honesto contigo, yo entendí que el primero que tenía que hacerlo era yo como el líder. Que tenía que aumentar, que tenía que crecer, que ya no podía quedarme donde estaba. Sí, hermanos, hoy tengo muchos sueños, estoy muy cansado porque me estoy levantando más temprano de lo normal para buscar al Señor. Pero vieras qué gozo se siente en el alma saber que estás buscando al Señor. Que ya no cargas con las cosas del mundo, tus problemas, porque sabes que Él tiene cuidado de todas ellas. Hermano amado, busca a Dios en oración. Empieza a tener una vida de oración, empieza a clamar a tu Dios, empieza a rogar a tu Señor. Ora con fervor por ese pecado que no te deja. Ora con fervor por ese esposo que no ha sido salvo, por tus hijos. Ora con fervor. Dios escucha la oración de aquel que le busca con un corazón contrito y humillado. Búscalo, hermano. Búscalo, hermana. Sé honesto con Dios, dile: Señor, no tengo ganas de orar. Díselo, Él ya lo sabe. Ni modo que tú le digas: Señor, no tengo ganas de orar, y Jesús diga: ah, fíjate, no sabía. No, se ve a leguas. Se ve a leguas. Eso se ve inmediatamente, nomás con verte. Te da uno cuenta que no estás buscando al Señor. No lo hagas, hazlo por tu bien mismo, hermano. Hazlo por tu bien mismo, hermana. Porque te vas a seguir muriendo lentamente. Y cuando caigas en un pecado tan terrible del que te vayas a arrepentir toda tu vida, te vas a acordar de estas palabras. Como Pedro se acordó de esas palabras. ¿Sabe qué es lo hermoso de esto, iglesia?
que Jesús es un Dios de misericordia. Porque aun a pesar de que Pedro lo negó y maldijo, Jesús lo restauró para comisionarlo al ministerio. Y ahora Pedro ya no fue el mismo Pedro. Dios puede transformarte a ti también. Amigo, amiga que estás aquí sin Cristo, escúchame. Tú que no estás seguro de tu salvación, por más que ores, estás orándole a un Dios que no te escucha porque tu pecado no deja que Dios escuche tu oración. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas hoy venir a Cristo diciéndole, me arrepiento de mis pecados y estar dispuesto a abandonarlos absolutamente todos. Tú no puedes venir a Cristo con un pecado, sí, con otro guardado en el bolsillo del pantalón de atrás. Tienes que venir a Él renunciando a todos esos pecados, entendiendo que Él es el único que te puede salvar. Dios no escucha tus oraciones. Tus oraciones están, yo no, ni en el techo llegaron, yo creo. Tú necesitas a Cristo. Iglesia, en esta noche de oración que tendremos, busquemos a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios ha hablado a través de su palabra y yo quiero terminar con una invitación aquí al altar. Si Dios ha hablado a su vida, ahí está el altar abierto. Usted sabrá si quiere buscar al Señor o no. Eso es de cada quien. Pero como yo reconozco que soy un hombre débil, yo necesito orar. Como yo reconozco que yo puedo fallar en cualquier momento, yo necesito orar. Ahí mientras estás orando, dile al Señor, la primera petición que deberías de pedirle es, Señor, perdóname y pon en mí un deseo por buscar tu rostro. Porque la oración, lo primero que es deleitarse en el rostro de Dios. Eso es lo primero que la oración hace, deleitarte con Dios. Iglesia, tú necesitas orar. Hermana, tú necesitas orar. Varones, tú necesitas orar. Tus hijos, necesitas orar por tus hijos. Necesitas velar por tus hijos. Quizá la tentación está más cerca de lo que tú y yo pensamos ahorita. Quizá a lo mejor mañana vas a ser tentado o tentada. Tú necesitas orar. No podemos vivir sin orar. No podemos servir sin orar. Predicadores, no puedes ministrar sin orar. Músicos no pueden tocar, cantar sin orar. Hermanos, no podemos venir a la iglesia sin orar. Porque por más que se nos predique la palabra, el corazón va a estar duro. Tú necesitas buscar a Dios. Tú necesitas clamar a Dios.